por decisión, por supuesto, también del presidente Javier Milei, se van a proceder a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional. ¿Acaso el libertario ha privado de su libertad de expresión a toda Argentina, como da a entender este titular? Como hemos escuchado, Manuel Adorni, vocero oficial de la presidencia de Argentina, ha hecho oficial un comunicado en el que, según el mismo Javier Milei es quien ha prohibido el uso del lenguaje inclusivo en el país. Hasta ahí es a donde llegan varios medios de comunicación como lo es el titular expuesto al inicio. Sin embargo, esta medida no es para todas las personas en Argentina. Evidentemente no quiere decir que ya nadie vaya a poder hablar como quiera, en el común de los ciudadanos van a poder seguir hablando como les plazca. En este caso la prohibición se ha dado para la administración pública por lo que, en documentos oficiales, no se va a poder utilizar la E, la X o la arroba para referirse al plural de las personas, por ejemplo. Esto se da, debido a que el masculino en plural, ya incluye, se supone, a todas las personas. Además, esta medida ya se había planteado en el gobierno a menor escala, ya que, desde antes, las Fuerzas Armadas tenían prohibido utilizar estas palabras en documentos oficiales. Como se ha mencionado antes, el argumento por parte del gobierno, es decir, de Javier Milei es que en el español ya hay una manera de incluir a todas las personas, utilizando el masculino o la O como neutro, entendiéndose así, que el uso del lenguaje inclusivo es una perversión al lenguaje y lo que se alega es que se debe seguir lo recopilado por la Real Academia Española. Acabando así con una medida impulsada desde el gobierno del antiguo presidente Alberto Fernández y que, si hubiera ganado Sergio Massa, seguramente se hubiera prolongado. Para entender un poco acerca de la ideología de Javier Milei, vamos a definir algunos conceptos clave. El actual mandatario de Argentina se denomina a sí mismo como liberal libertario. Yo soy liberal libertario. Y dicho en sus propias palabras, esto es... En el concepto del liberal libertario, estamos hablando del respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Y como tal, vos, mientras que no le jodas la vida a nadie, podés hacer lo que quiera, comercializar con quien quieras, meterte en la cama con quien o quienes quiera. Mientras que no jodas al otro, no pasa nada. Cuya base fundamental es el respeto por la libertad individual, ya que se considera que este es el requisito central de la justicia. Y aquí es donde vemos la primera gran incongruencia de la ideología de Milei con las medidas que adopta su gobierno. Pues, si bien es cierto no les ha prohibido a todas las personas del territorio argentino usar los modismos que quieran o les ha impuesto una forma específica de hablar. Sí lo ha hecho con la administración argentina y por tanto con todas las personas que trabajan en el gobierno. Esta medida es incongruente con su ideología ya que, no porque a un sector jerárquicamente más alto no esté de acuerdo con una manera determinada de hablar, considero que lo debería prohibir para todo el gobierno. Además, si a esto le sumas que cuando a Adorni se le cuestiona esta medida y se le plantea un supuesto debate acerca del lenguaje inclusivo, este niega cualquier tipo de discusión al respecto y sin mencionar motivo alguno, corta la conversación o entrevista, dando pie a que la percepción que se tiene del gobierno sea la de un autócrata por encima de uno libertario. Pedirle si puede argumentar, por favor, la decisión de prohibir el lenguaje inclusivo. Digo, una cosa es prohibir su obligatoriedad y otra, prohibir un lenguaje que se supone que contempla a todos los sectores. Gracias. El lenguaje que contempla a todos los sectores es el que utilizamos, es la lengua castellana, es el español, así que no veo por qué haya que digo, es otro debate. Tener estructuras. Bueno, hay sectores que no se sienten contemplados. Bueno, es un debate que en el cual nosotros no vamos a participar porque consideramos que las perspectivas de género se han utilizado también como negocio de la política. Incluso podemos ver a ciertos fanáticos del gobierno como en Twitter riéndose de que a la chica se le niega cualquier tipo de réplica, dando a entender que esta medida sí se ha tomado de manera unilateral. Pero, antes de que vayas a dejar un comentario quejándote del video, espera, cabe recalcar que este video no va en defensa del uso o no del lenguaje inclusivo, eso para mí es decisión de cada uno. La intención es recalcar una incoherencia dentro del gobierno de Javier Milei, puesto que es un gobierno el cual tiene un grupo de seguidores muy acérrimos a la persona, llegando a apoyar lo que sea que haga Milei, por el hecho de quién es. Cuando lo correcto sería no seguir tanto a las personas, sino más bien seguir ideas y cuestionarlas, fomentando un punto de vista crítico. Justo por eso tampoco es correcto llamar fascista o de ultraderecha insultando a este gobierno por estas medidas como lo están haciendo en una parte de las redes sociales. Esto lo único que genera es un odio injustificado, nuevamente, hacia la persona, en este caso Javier Milei. Luego hablaremos de la polarización del espectro político en la gente, quédate si quieres saber por qué esto es un problema. Antecedentes del uso del lenguaje inclusivo en Argentina. Como ya lo hemos visto en el inicio del video, el uso del lenguaje inclusivo en Argentina ha sido muy fomentado por el anterior presidente de esta nación, Alberto Fernández, llegando incluso a defenderlo públicamente durante el Tercer Foro Mundial de Derechos Humanos. Porque todos tienen que sentirse incluidos en este mensaje.
no es un problema de idioma, es un problema de que todos se sientan interpelados. Todos se sientan interpelados. ¿Te habían dicho? Bueno. Es entendible que ya no sea bien visto el uso de estos modismos en el país, ya que se asocia a la imagen de Fernández y evidentemente este se relaciona con la situación actual del país por la mala gestión de su gobierno. Pero, ¿realmente el lenguaje inclusivo es un lenguaje mal hablado? Pues hacer una afirmación como esta es reducir la riqueza del español a unos determinados parámetros, y el argumento del gobierno se cae por sí solo al mencionar a la RAE y dar por supuesto que esta academia nos dice cómo debemos hablar correctamente, cuando la RAE debería tener la labor de recopilar cómo hablan el español sus hablantes, teóricamente no debería tener la potestad de determinar qué es correcto y qué no, ya que es la lengua la que se debe adaptar a los hablantes y no al revés. El tema del lenguaje inclusivo va por ahí, ya que, si una mayoría considera que es algo necesario en la sociedad, entonces se empezará a hablar así, caso contrario, este desaparecería por la falta de su uso. Hasta cierto punto la lengua se autorregula por medio de sus hablantes. Ahora por el lado de que este modo de hablar se utiliza como negocio político, en cierto modo sí es correcto, ya que no cabe duda que en muchos casos, cuando el público objetivo de un grupo político se identifica con cierta situación, entonces utilizar un modo de hablar con el que estas personas aplaudan es una medida populista para obtener aprobación. Pero eso no quiere decir que sea motivo suficiente para privar de su libertad a cierto sector al momento de comunicarse, ya que, si tomamos esto como cierto, entonces se podrían prohibir todas las estrategias políticas que no estén alineadas con la ideología del gobierno de turno. Nuevamente dando la percepción de una autocracia en lugar de una democracia y en este caso, según Milei, libertaria. Además, el solo hecho de eliminar el lenguaje inclusivo no soluciona ningún problema tangible en la situación de Argentina, así como su uso no constituye uno en sí mismo. Lo que considero que debería hacer Milei es procurar mejorar la parte ejecutiva del gobierno, destinando mejor los fondos y presupuestos que se le dan a según qué proyectos, enfocándose en una mejoría tangible del país para los ciudadanos de este. Un ejemplo de esto lo tenemos con el mismo Milei, al momento de reducir ministerios que se consideraban poco útiles o ineficientes. ¡Afuera! Una medida con la que podrás estar o no de acuerdo, pero si tiene un objetivo claro y conciso buscando optimizar la eficiencia del Estado. Este tipo de medidas que no buscan solucionar un problema tangible en la ciudadanía podría incluso producir un efecto negativo en la gente, pues las personas que utilicen el lenguaje inclusivo en su día a día podrían ver este tipo de acciones restrictivas como un ataque, por lo que generaría un odio innecesario en el país, separando a la población y polarizándola aún más, generando disputas o diferencias de opiniones del tipo, o estás conmigo o estás contra mí. Y bueno, un país en el que sus propios habitantes no se toleren entre sí es uno en el que posiblemente pueda surgir una discriminación según alguna ideología o también es propenso a caer en medidas populistas. Lo que se necesita en los políticos es honestidad y lastimosamente es lo que menos ve la gente, pues se dejan llevar por discursos populistas, por tanto, logran que los políticos busquen el aplauso fácil. Si Milei no sigue su línea ideológica ni mantiene el discurso con el que llegó al poder nos da que pensar acerca de qué otras decisiones podría tomar, o a la gente podría entrarle la duda de qué es lo que se considera como libertad para el gobierno. Si quieres saber cuál es la crisis la que se estaría enfrentando Argentina y cómo Milei va a contraatacar. O por otro lado si te interesa saber cómo es que Nayib Bukele logró su reelección en El Salvador, te estaré dejando estas dos recomendaciones en pantalla. No te olvides de suscribirte y comentar, gracias por ver el video.